Hoy en día, y me voy a extrapolar un poquito, pero hoy en día tenemos muchas personas hablando y profetizando cosas que no son coherentes con la Biblia y revelando cosas que no son coherentes con la Biblia, diciendo que Dios tiene misterio. Los misterios de Dios tienen que ir acorde, porque el mismo espíritu que te inspiró una cosa no puede inspirarte otra. Por ejemplo, las profecías de Apocalipsis tienen corroboración en el libro de Daniel y no son contemporáneos. Claro que no. Nada contemporáneo, porque hay gente a veces que dice que Daniel escribió cosas después que acontecieron por lo exacto que es. Y no se dan cuenta que la exactitud tiene que ver con la ciencia que Dios le dio a Daniel, matemática de cálculo preciso. Sin embargo, hoy en día, nosotros, en vez de traer a la persona hacia Dios, lo traemos hacia nosotros mismos. Y que yo soy el profeta, sí, y yo tengo un ministerio de milagro. No. Sean todos bienvenidos a este que es su programa favorito. Esto es Excelencia. A través de esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Yo sé que usted, si no se ha suscrito, hoy se va a suscribir a este canal. Pero también le va a dar a me gusta, le va a dar a la campanita. Y además, cuando usted empiece a escuchar los temas que estos hombres de Dios van a tratar aquí, usted también va a comentar, porque va a generar un comentario y muchas interrogantes, pero también mucho conocimiento. Y yo sé que lo que hacemos es para edificar su vida, y yo espero que seamos edificados a través de este contenido que se hace desde aquí, desde la República Dominicana, con mucho amor a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros es un gran placer que ustedes estén ahí. Y hoy tenemos con nosotros parte de este panel. Saben que Carlos Veloz también es parte, pero hoy no está en este programa. Pero sí tenemos con nosotros a nuestro hermano maestro y pastor Johnny Alejandro de Sena. También está con nosotros analista, científico, ya ustedes lo han visto en otros videos, tremendo hombre de Dios, Feliberto Vázquez, que también es parte de este panel de Esto es Excelencia. Pero yo sé que usted ya no quiere escuchar tanto preámbulo para empezar el tema. Usted está expectante, esperando que le diga de qué vamos a hablar. Hoy tenemos un segmento que por primera vez en el programa usted va a escuchar, que es actualización espiritual. Este es el segmento actualización espiritual, donde usted va a tener un conocimiento de algunos temas que la gente lo enfoca de muchas formas, pero que son muy espirituales quizás. Y el tema de hoy es visiones, sueños y profecías. Visiones, sueños y profecías, con un segmento de actualización, pero a nivel espiritual. Así que ya inició esto que es, esto es Excelencia. Así que qué bueno que usted sigue ahí. Vamos a dejar que los hermanos saluden a este público. La gracia del Señor Jesucristo mora en su vida. Muy contentos realmente por el apoyo. Les pedimos que se suscriba, que compartan, nos sigan en las redes sociales también. Esto es Excelencia. En todas las redes sociales estamos disponibles. Ven, contentos de estar nuevamente con ustedes, gozosos, porque Dios nos da el privilegio de estar aquí y compartir con todos ustedes en sus casitas. Dios le bendiga. Amén, amén. Bendiciones para todas las personas que nos ven a través de todo el mundo, de todo el globo terráqueo. Esto es un toque de queda. Yo digo, después de la pandemia sigue el toque de queda con esta plataforma que vino para bendecir las vidas de las personas y sobre todo este programa que es para edificación. Así que ya lo sabe, comparta rapidito ahí este contenido y vamos a desarrollar un tema hoy que es muy actual en el sentido de que esto no puede pasar de moda, aunque hay personas que dicen que ya las profecías no están y que ya no hay profetas. Hay que respetar a cada quien con sus opiniones. Amén. Ahora bien, yo desde mi punto de vista creo que no tenemos la verdad nosotros de manera personal. El apóstol Pedro dice que las profecías no son de interpretación privada, sino que vino de parte de Dios, dada a los hombres para nosotros expresarla, entenderla y poder ver esa gloria de Dios que se manifiesta a través de los tiempos. O sea, la profecía no es de interpretación privada. Y este tema es un tema profético, porque si nosotros, por ejemplo, tomamos Joel, capítulo 2, verso 28, ¿qué dice allí? Dice que en los postreros tiempos, y yo parafraseo este texto, pues los niños o los hijos profetizarían. Pero también dice allí que los ancianos soñarían sueños. Pero también dice que los jóvenes
verían visiones. Así es. Y ahí vemos que los 3 puntos que vamos a tratar en este tema de hoy están englobados en ese texto bíblico. Y dice que eso sucederá cuando el Espíritu se derrame sobre toda carne, sobre todos los siervos, sobre todas las siervas, sobre todos los hombres. Eso es lo que dice ahí, toda carne dice. Siervos y siervas, hombres, mujeres y niños, ancianos. Ahí lo dice. O sea, no hay edad, no hay ninguna razón para que no se derrame sobre todo el mundo. Por eso quizá usted ve personas que dicen, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, y ni siquiera son cristianos. A mí se me han acercado muchas personas diciéndome, yo tuve un sueño donde yo vi que se abría la tierra, o yo vi que el mar entraba en la isla de Santo Domingo. Me lo han contado mucho ese de un maremoto aquí, esa revelación o ese sueño. Entonces, hay cosas a veces que las personas simplemente son sueños, pero hay otros que no, porque en la Biblia vemos que Dios habla a través de sueños, y lo dice la Biblia, que Dios habla a través de visiones. Y si Dios habla a través de visiones y a través de sueños, entonces los sueños y las visiones tienen un porqué. Pero también Dios habla a través de las profecías. Y las profecías es una forma de Dios hablar, pero también de que el hombre hable de parte de Dios. Todo eso usted lo va a ver aquí. Así que tranquilo, busque su vasito de agua, busque su jugo, su té, su cafecito, su refresco. Póngalo ahí cerca de usted para que no se mueva y no se pierda nada de lo que se va a tratar aquí en esta noche. Así que vamos a dejar que nuestro hermano Johnny pues también introduzca un poco sobre este tema. Así es, ese tema de las visiones, los sueños y las profecías es un tema muy importante, muy profundo. El apóstol Pedro citaba a Joel en el libro de los Hechos y explicó que lo que ellos estaban viendo, esa manifestación que estaban viendo el día de Pentecostés, es la misma manifestación o lo que Dios había prometido a través del profeta Joel. Así es. Entonces podemos ver que Isaías, cuando fue llamado al ministerio, Dios lo llama a través de una visión. E Isaías explica en su libro la grandeza de Dios, el poder de Dios, la manifestación tan poderosa de Dios que él vio en esa visión. Pero vamos a devolvernos un poquito en la historia. También podemos ver que Abraham fue llamado por Dios a hacer un pacto, o Dios a hacer un pacto con Abraham. Fue a través de una visión. Algo tremendo, terrible, hermanos, cuando Dios le dijo, ten por seguro que tu descendencia será esclava en tierra ajena. Y todas esas cosas se dieron a través de una visión. O sea que Dios habla a través de visiones. Amén, amén. Claro, miren, Dios tiene 3 formas de hablar en las Escrituras, claramente. Una es a través de sueños, otra es a través de visiones y otra, más importante, es a través de sus profetas. Por eso, por ejemplo, las personas, cuando viene el período profético en la historia de Israel, Dios lo que hace es que no habla directamente con el pueblo, sino que él llama a un profeta en específico que ese revele la voluntad de él hacia el pueblo. Los profetas, por ejemplo, hacían el papel de lo que hoy en día vendría siendo de una forma, por ejemplo, el pastor, que es tomar el consejo de Dios y decirle a las personas, por ejemplo, la voluntad de Dios para su pueblo en el día de hoy. Entonces, las profecías, tú hablas de una profecía y de una visión muy interesante e incluso es muy fundamental para entender toda la Biblia. Así es. Y es el hecho de la visión que tuvo Abraham cuando Dios hace el pacto con Abraham. Y es que él le prometió que a esa descendencia de él le iba a entregar una tierra. Y note que Dios, por ejemplo, cuando pasa por entre el medio de los animales que están muertos, que es la forma, usted lo puede explicar eso excelentemente bien, que es la forma en la que en la antigüedad se hacía un pacto. Usted hablaba con la persona y luego pasaba por los animales en señal de que ambos están de acuerdo. Pero ¿qué pasa? En esta visión fue muy interesante que Dios pasó él solo. Así es. Dios se comprometió él solo. Así es. Darle una descendencia y hacer una gran nación del pueblo, por ejemplo, que vendría a través de Abraham. Y eso fue a través de una visión. Entonces, es lo que tú vienes diciendo y lo que venimos diciendo realmente,
que Dios habla a través de visión, a través de sueños y a través de las profecías. Pero entonces yo digo que Dios utiliza el método del sueño y la visión para llevar la profecía. Escuche esto, porque muchas veces vemos en la Biblia que de un sueño viene una profecía o que de una visión viene otra profecía. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? A través de la visión mostrando algo que no se está viendo, pero que se va a ver. ¿Qué es la visión? La visión es la percepción de las realidades físicas a través de la vista o la capacidad de ver. Pero cuando hablamos de la capacidad de ver y la visión a través de la vista, eso es un término humano. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Nosotros los creyentes andamos por fe y no por vista. O sea, andamos creyendo. Ahí entra Abraham. Entonces, creyendo en lo que todavía no hemos visto. ¿Pero por qué creemos? Porque Dios nos lo ha mostrado en sueños muchas veces, en visiones, o ha hablado a nuestras vidas. Así es. Cuando Dios habla a nuestra vida, nosotros creemos esa palabra y entonces la fe se germina en nosotros y podemos incluso ver lo que otros no ven. Escuche este misterio. O sea, el creyente puede ver cosas que otro no puede ver. Y en la Biblia hay muchísimas muestras de eso. Y yo puedo tomar, por ejemplo, Eliseo. Eliseo sabía que tenía ángeles a su alrededor, pero el siervo de Eliseo no lo veía. Así es. Entonces, hay una visión, porque eso es visión. Cuando tú puedes ver ángeles, seres espirituales, eso es visión espiritual. Porque la gente cree que tienen cierto nivel de la visión, pero la visión es amplia en el mundo espiritual. Se puede ver ángeles, se puede ver profecía, acontecimientos que no han sucedido. En las visiones se puede ver cosas que Dios quiere revelar para tu vida. En las visiones se puede ver todo eso. Sí. Y la Biblia lo expresa. Entonces, la visión que nosotros estamos hablando es una visión que permite ver lo invisible. Así es. Escuche, esto es poderoso. O sea, ¿cómo yo puedo ver lo invisible? A través de la fe. Pero son visiones espirituales, donde se ven los ángeles y donde se ven acontecimientos y situaciones. Entonces, cuando la Biblia habla de que en los postreros tiempos, cuando se derrama el Espíritu Santo, que nuestro hermano Johnny muy inteligentemente tocaba, Hechos capítulo 2, donde el Espíritu desciende y empieza a cumplirse esa profecía que ya Jesús le había dicho a ellos, no salgan hasta que el poder no descienda, era un poder que iba a permitirle a ellos incluso ver acontecimientos a través de visiones, tener profecías reveladas, pero también poder tener sueños poderosos. Así es, así es. Poderoso, poderoso. Pero ¿cómo podemos explicar esto de que alguien tiene una visión y puede confirmar, creer, asegurar que lo que él está viendo en esa visión va a ocurrir? Y no solamente eso, sino meterse en un nivel de fe tan poderoso, tan grande, que Dios puede ver eso, ese nivel tan grande, ¿verdad?, de fe en esa persona y tomarlo Dios como justicia. ¿Cómo podemos explicar eso? O sea, ¿cómo un hombre normal puede llegar a tener ese nivel tan grande de fe en una visión? Porque si decimos, bueno, se le apareció el Señor literalmente, se le apareció Dios literalmente y le habló literalmente, como nosotros, la mayoría de los hombres, queremos que pase. Pero no fue así, hermanos. Estamos hablando de un momento, por ejemplo, citando el caso de Abraham, estamos hablando de un momento donde el sol estaba fuerte, dice la Biblia, y era la tarde, ¿verdad? Porque dice que el sol estaba bien caliente. Y este hombre entra en una visión en ese momento. Y todo lo que el Señor le dijo a Abraham en esa visión, Abraham lo creyó. Pero no solamente eso, hermanos, sino que como era la costumbre, como explicaba mi hermano magistralmente, como era la costumbre, Dios en la visión desciende al nivel humano de Abraham. ¿Cómo así, hermano? Sí, Dios no lleva a Abraham a su nivel, sino que Dios desciende al nivel de Abraham humanamente para él hacer un pacto con Abraham, para que Abraham tenga seguridad, firmeza y constancia de lo que Dios está diciendo o lo que Dios está comprometiendo, y él tenga la seguridad, porque era la costumbre, de esa manera era que se hacían los pactos.
Entonces, Dios desciende al nivel de Abraham y le dice, corta tantos animales, ponlo en medio de la zanja o a la orilla de la zanja, y yo pasaré en medio de ellos. Era la costumbre, como se hacían los pactos. El que se comprometía era el que pasaba por el medio de los animales cortados. No era el que recibía la promesa, sino el que se comprometía a cumplir ese pacto. Era quien pasaba. Y en el sueño, o mejor dicho, en la visión, quien pasa medio a los animales cortados es Dios, no Abraham. Esto significa que Dios es quien hace el pacto con Abraham y se compromete él a hacer el pacto con Abraham, pero Abraham tiene la seguridad en medio de una visión, tiene la seguridad y la certeza de que así como Dios dijo, así como Dios le mostró, así se iba a cumplir. Amén, amén. También, por ejemplo, nosotros observamos una de las profecías más increíbles que tiene las Escrituras de forma general, y es el hecho de las 70 semanas de Daniel. Sí. Que comienzan, por ejemplo, las semanas son semanas de 7 años, y comienzan con el edicto del rey Artajerjes en el 445 a.C. y se cumple de forma cronológica y exacta con el reino del Mesías. Por ejemplo, eso se escribió en Babilonia y fue tan precisa y tan exacta que los magos, que la Biblia lo traduce como magos, pero realmente eran astrólogos, tomaron el libro de Daniel y supieron encontrar el Mesías. Así es. Dios le dio una profecía a Daniel en respuesta a su oración tan específica que cualquier persona de forma secular podía calcular el tiempo y podía ver claramente el día en el que el Mesías iba a nacer. El cumplimiento. Su cumplimiento. Sí, así es. Y también tenemos que saber algo. Las profecías son un don del Espíritu. Las profecías solamente las pueden tener los creyentes verdaderamente. Por eso, nosotros debemos tener mucha cuenta a la hora en punto, por ejemplo, que nosotros escuchemos a cualquier persona. Porque muchas veces nosotros no examinamos los espíritus y cualquier persona, por ejemplo, que te da una profecía o una palabra, tú lo crees así. Yo tengo un caso particular de una persona que lo he lamentado mucho, pero que realmente una persona se le acercó y le dijo que sigue esperando a una X persona y esa X persona está casada. Sí, pero tú sabes que ellos se dan diferentes tipos de casos, Feliberto, porque, mira, en la Biblia, por ejemplo, nos encontramos, estamos hablando de visión, sueños y profecía, pero en el caso de los sueños, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un Daniel, y Daniel en el capítulo 2 del nombre del mismo libro, Daniel capítulo 2, desde el verso 1, ¿con qué nos encontramos allí? Con un pasaje donde habla de un sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Y qué pasó allí? Lo interesante de este sueño. Él quiere que le interpreten el sueño, porque los sueños tienen interpretación. Eso es un tema que muchas veces genera pasiones e interés en la gente, porque a la gente le gusta que le interpreten los sueños. La gente cree también que todos los sueños tienen interpretación. Así es. La gente no diferencia lo que es la paja del trigo, como dice la Biblia. El que tenga un sueño, cuente el sueño, pero el que tenga revelaciones, cuente la revelación. Porque a través de los sueños también hay revelaciones, pero hay que identificarlo. ¿Y cómo se identifica? Con discernimiento espiritual. El que no tiene discernimiento espiritual, por eso es que la Biblia dice que los espirituales son los que entienden las cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, no lo puede entender, porque para él eso es locura. Que un sueño sea una revelación del futuro, para una persona natural eso es locura. Eso es fantasía. Eso es una generación del subconsciente mental. Le buscan alguna razón para explicarlo, pero no lo aceptan como una revelación de Dios. En el caso de Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, ¿qué es lo que sucede? Que el sueño se le olvidó. Se le olvidó el sueño. Ningún sabio, ningún astrólogo, ningún entendido, ningún consejero de lo que tenía ese hombre ahí, que eran muchos, podían interpretarle el sueño. Pero Daniel estaba dentro de ese personal y lo iban a matar a todos. Porque él tenía interés, porque él como que sentía de que el sueño era importante y que era una revelación poderosa que él quería saber y conocer, aunque él no supiese de dónde venía. Que es lo que Daniel entonces, dándole a entender que hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y se lo dice,
Y Daniel le da gracias a Dios por revelárselo, porque es un hombre de Dios. Pero no estamos hablando de un judío ni un siervo de Dios, ni un hebreo. Estamos hablando de Nabucodonosor, que Dios lo puso como cabeza de oro en la estatua, que es la revelación, para gobernar y para castigar al pueblo por el pecado que habían cometido de no cumplir con lo que Dios le había establecido. Y por eso es que se van cautivos. Había un propósito. Entonces, No, explique eso otra vez ahí. claro, el cautiverio del pueblo, aparte de que estaba profetizado, ese cautiverio de 70 años, cautivos en Babilonia, estaba establecido por Dios. Y Dios es que pone a esos reyes a castigarlo, a esos emperadores. Por eso es que Ciro, Dios dice que es su siervo y la gente no lo entiende. Así O es. sea, mi siervo. ¿Por Así qué? es. Porque Dios lo puso para castigar al pueblo. Y hay gente que no va a entender eso porque quieren limitar a Dios y no ven la soberanía de Dios en los acontecimientos cuando son así, de ese tipo. Entonces, eso es otro tema, pero lo que quiero decir es que este sueño Dios se lo dio a una persona, pero la revelación no era ni siquiera para él y mucho menos para el tiempo de Daniel, porque era una revelación cronológica de imperios y gobiernos Claro. que está revelada con ciencia y con interpretación. ¿Y qué pasó así mismo? Desde, claro, desde Con el el mismo imperio de orden. Nabucodonosor, los medos persas, que son los que invaden y dominan, Los los griegos. griegos, los romanos, y luego los imperios que sucedieron a esto, que son divididos en uniones de varios reinos. Claro. Y eso está muy claro ahí en las interpretaciones, porque se vieron dando, además de la fantástica interpretación que da en Apocalipsis el apóstol Juan, que también muestra esa misma revelación de Apocalipsis, pero con animales. Así es. Representando a los imperios, Así que es. eso es un tema más adelante, pero estamos hablando de visión, y lo que hubo en Apocalipsis fue visión. Lo que hubo en Daniel fue un sueño, y con una interpretación. Pero ¿quién lo interpreta? Un hombre de ciencia, que dice la Biblia que Dios lo llenó en un conocimiento de ciencia, para hablar lenguas diferentes, interpretar con sabiduría, con conocimiento, y todo eso viene de Dios. Así es. Eso que tú acabas de decir, mencionar, del cumplimiento de esa profecía de Dios a través del sueño a Nabucodonosor. Dios se la da al pueblo antes de entrar a la tierra, y Dios le advierte al pueblo. E incluso Dios le dice al pueblo, cuando entren a la tierra, tiene que ver mucho esto con la siembra. ¿Amén? Con la siembra, porque la siembra tenía que ver mucho con la adoración a Dios. Y Dios sabía que ellos se iban a encontrar con un pueblo cananeo que adoraba a Baal. Y Baal era el dios del rayo, el dios del sol, o mejor dicho, dios del cielo y dios de la siembra. Entonces se encuentran ellos con un dios cananeo, el cual ellos se inclinan ante ese dios. Y Dios sabía, por eso le advierte y le dice, cuando entren a la tierra, siémbrela por 7 años, ¿verdad? Y cada 7 años te la dejan descansar. Pero en el año 50, en el año 49, por decirme específicamente, ustedes tienen que dejar descansar la tierra. El problema es que ellos no dejaron descansar la tierra. ¿Sabe por qué no dejaron descansar la tierra? Porque ellos se enfocaron en la visión que tenía el pueblo cananeo. El pueblo cananeo adoraba a ese Dios de la fertilidad. Y ellos se inclinaron ante ese Dios de la fertilidad sin dejar el descanso de la tierra y desobedecieron a Dios. Por eso es que Jeremías dice que la adoración a Baal, o sea, esa inclinación a Baal fue que hizo que Dios dejara que ellos fueran llevados como cautivos a Babilonia. Pero en el fondo, el libro de Crónicas revela que fue esa actitud de no dejar descansar la tierra que ellos provocó que ellos fueran llevados cautivos. Una pregunta entonces, siguiéndole su idea, yo le voy a hacer una pregunta para que me ayude ahí. Usted me está diciendo que los años que Israel no dejó descansar la tierra, Dios se lo fue acumulando, Se lo fue y lo mandó acumulando. al exilio. 490 años sin dejar descansar la tierra. 490 años. Cuando usted busca por qué Dios declaró que eran 70 años. Exacto. 70 años exactos que ellos iban a estar cautivos. Usted saca la cuenta y se da cuenta, valga la redundancia, Valga la redundancia. sí, de que fueron exactamente 490 años que ellos no dejaron descansar la tierra. Y es una forma de Dios hablar con ciencia. Exactamente. Esos cálculos son cálculos científicos. Claro. Entonces, y lo que dice Johnny tiene mucha razón. El pueblo tenía que trabajar la tierra 6 años.
y el séptimo Exacto. era de reposo, De reposo. para la tierra. Así Escuche es, esto. sí. O sea, Dios se lo había establecido. 6 años trabajará la tierra y el séptimo año la vas a dejar reposar. Por eso había que guardar para ese año no tocar la tierra. Exactamente. Y eso está comprobado en todos los niveles. La tierra va perdiendo fuerza. Sí. Hay lugares aquí donde hay campos agrícolas, donde la tierra llega un momento que ya hay ciertos plantíos, ciertas especies de árboles que no pueden sembrarse, incluso al final tienen hasta que tomarla para árboles que ni siquiera son de fruto, porque se cansa la tierra y pierde los nutrientes que necesitan esos árboles para poder germinar y dar los frutos buenos. Así es. Por eso es que Dios lo hace. Dios tiene control de toda la ciencia. Entonces, ese séptimo año Dios se lo multiplicó. Y ahí es donde entra lo que decía nuestro hermano Johnny. Así es. Se lo multiplicó 7 por 7. Sí. 7 por 7. Increíble. Porque los cálculos de Dios no son los del hombre. Y eso lo vemos en la Biblia muchas veces. ¿Y por qué el 7? Porque el 7 también tiene un simbolismo. Sí, y eso claro. se aplica en la revelación, en los sueños, en la profecía. Usted ve el 70, usted ve el 7, porque tiene un cumplimiento de perfección. Eso es exacto. Si Dios estableció algo para el 70, para el 7, en algún determinado momento en la Biblia, eso es exactitud y cairo de Dios. Así es. Y eso es lo que pasa con los 70 años. Como tú no tuviste el año 7 de descanso para la tierra, ahora son 70 de cautividad. A Dios no se le puede desobedecer. Así Claro, es. claro. Y otro punto muy importante que la gente tiene que entender es que las profecías van acorde a la palabra, van acorde a la Biblia. Por ejemplo, cuando usted se lee Daniel capítulo 9, por ejemplo, que es la parte donde entramos en las 70 semanas y va acorde con lo que usted estaba explicando. Fíjese lo que dice encima aquí mientras voy buscando. Por ejemplo, dice que Daniel había leído al profeta Jeremías, Sí. calculó Sí. y dijo, hey, ya está llegando el tiempo. Por eso yo sí. te decía que era una profecía de ciencia y de cálculo, haciéndote un paréntesis. Exactamente. Porque Daniel podía calcular y establecer los tiempos por lo que ya Dios había dicho. Escuche esto, que esto es una revelación poderosa. O sea, no está hablando de algo simplemente espiritual como la gente lo percibe. Aquí hay una ciencia matemática de cálculo. Feliberto. Así Sí. mismo es. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 2, escuchen bien, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, él es profeta, es una persona a la cual Dios le está revelando, pero él no deja de leer la misma palabra que Dios se la ha revelado Así a otro. es. Alaba. Así Y es. por eso es que él da una profecía conforme a lo que Dios había profetizado a otro. Así es. Hoy en día, y me voy a extrapolar un poquito, pero hoy en día tenemos muchas personas hablando y profetizando cosas que no son coherentes con la Biblia y revelando cosas que no son coherentes con la Biblia, diciendo que Dios tiene misterio. Los misterios de Dios tienen que ir acorde, porque el mismo espíritu que te inspiró una cosa no puede inspirarte otra. Por eso la Biblia tiene armonía temática. Sí. No puede nunca contradecir otra. Aquí hay una profecía que me gustaría, por ejemplo, simplemente pasarle por encima de un solo versículo, que es Daniel 11. No hay un pasaje en el Antiguo Testamento más debatido que Daniel 11. Porque Daniel 11 te explica la sucesión de forma detallada y cronológica en la sucesión de reyes de imperio y cómo iban a morir todos, a tal punto de que por eso es que los escépticos del libro de Daniel dicen, ese libro se escribió después que pasaron los acontecimientos, porque evidentemente, si Dios no le revela todo eso, todo el mundo va a decir que se escribió después por los detalles. Yo simplemente le voy a leer esto que dice, ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grande en riqueza más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos un gran reino de Grecia. Ahí él le está hablando a ustedes. Yo le voy a leer solamente un detallito aquí que dice. Esto está en la Biblia MacArthur, porque no puedo memorizar tantos nombres juntos. Libre de Dice, estudio. los 3 en el dominio de Persia después de Ciro fueron Cambises en el año 530, Pseudomersis en el año 522,
Darío primero, Ispate, y el cuarto rey es Jerjes, llamado Asuero en Ester. Pero también aquí dice otra parte muy fundamental que dice que también él, como Jerjes falló, él fracasó, en el año 479, por ejemplo, marcó el fin del reinado de los Persia, el cual cayó alrededor del 331 antes de Cristo, que quedó bajo el dominio de Alejandro Magno. Léase ese capítulo y busca un libro de historia, que míreme, no hay. No hay desperdicio, porque Alejandro Magno es Grecia. Exacto. Sí, Que claro. es lo que dice ahí. Primero los medos y los persas que se unen, derriban el imperio babilónico. Luego de eso, entonces Alejandro Magno es que empieza esa grandes conquista. En poco tiempo conquista gran territorio. No logra más porque fallece, joven, a los 33 años. Así y entonces luego viene el imperio romano, que es el que se encuentra ya cuando Jesús está caminando sobre la tierra. Pero estamos hablando de visión, sueño y profecía. Eso es una profecía interpretada que hemos hecho aquí, prácticamente de manera abuelo de pájaro, como se dice. Pues hemos tocado profecías de Daniel, profecías de la cronología de los imperios en la historia, pero también nos falta algunos aspectos de las visiones y también de las profecías más adelantadas en la Biblia, y que la vemos, y que a veces la gente no entiende el porqué, como las que están en Apocalipsis. ¿Y por qué? ¿Por qué no las entiende? Mire lo que dice en Apocalipsis, que es la revelación que Dios le da a Juan de las cosas que pasaron, Sí, que ha visto, le dice las cosas que ha visto, las cosas que estás viendo, las que son y las que han de venir. Así es. ¿Qué es eso? Pasado, presente y futuro. Eso es retrospectiva, prospectiva y un presente eterno juntos. Cuando usted conjuga eso, usted está conjugando un tiempo presente eterno, que es lo que representa a Dios en esa sempiternidad que el tiempo no existe. Entonces, Dios tuvo que llevar al apóstol Juan, que le dé esta revelación, que se conoce como Apocalipsis por su manera fantástica de escritura, a la dimensión, no del tiempo, porque el tiempo es otra cosa, de Dios, para revelarle y que él pueda ver. Porque ¿qué es la visión? Es reconocer distancias, formas, colores, todo eso. Para usted poder ver el mundo espiritual, decíamos ahorita que es invisible, y ver las cosas que Dios muestra en ese mundo espiritual, usted tiene que entrar a una dimensión diferente. Por eso el apóstol Pablo decía que subió a un lugar, el tercer cielo, donde escuchó cosas que no le da al hombre expresar, porque no hay idioma aquí abajo para entenderlo. Era un lenguaje muy diferente el que él escuchó allá arriba, pero también vio cosas. Pero la Biblia dice que las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres. Esas son revelaciones, misterios revelados por Dios. Y eso fue lo que pasó en Apocalipsis, cuando Dios le muestra a Juan una serie de acontecimientos que cuando usted los une en línea de tiempo se juntan con acontecimientos que ya Dios había hablado a Daniel. Y Daniel es como si fuera el mismo Apocalipsis en algunos puntos, porque toca los mismos puntos, pero enfocado de otra revelación y de otro tipo de interpretación, porque Daniel era un profeta o un intérprete de sueño, un sabio, que manejaba ciencia y Dios le permitía manejar la ciencia para interpretar la profecía. Sin embargo, a Juan no. A Juan Dios se la muestra en visiones y un ángel tiene que explicar esto, como también se lo explicaron a Daniel. Y entonces nosotros tenemos que auxiliarnos de una revelación especial a veces para entender algunas cosas, porque hay que entrar a esa misma dimensión donde no se establece cronología de tiempo, que es lo contrario a lo que establece en el libro de Daniel. Así es tremendo, tremendo, de la manera que Dios lleva a Juan a esa dimensión. Yo siempre he dicho que solamente con Juan Dios hizo eso. No se registra ninguna otra manifestación o ninguna otra obra de esa magnitud que Dios haya hecho con otra persona. Solamente con Juan Dios lo toma y lo lleva a la dimensión de Dios, a la eternidad presente de Dios, a la eternidad donde se conjugan todos los tiempos. Dios está por encima de los tiempos. Los tiempos solamente rigen a los hombres. Amén. Entonces, pero Dios toma a Juan y lo saca de ese nivel, de ese lugar donde él está regido por el tiempo, y lo lleva al tiempo de Dios, a la presencia de Dios. Y entonces ahí, después que está en la presencia de Dios, Dios le dice ahora, escribe las cosas que pasaron, escribe las cosas que están sucediendo ahora y escribe las que van a suceder.
Dios le está diciendo, tú tienes la capacidad en este momento, en este instante, de ver esos 3 tiempos conjugados aquí. Comienza a escribir y comienza a ver lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Entonces, eso de la visión, eso de ese nivel de Dios es tremendo, hermano, es tremendo. Eso es algo terrible, terrible, terrible. Eso que usted dice, y Johnny, me hace acordarme de una persona que estaba en un lugar en estos días, supuestamente un estudioso de la Biblia, hablando de que las profecías de Jesús no tenían valor, decía él, Ajá. porque eran ciclos repetitivos. Feliberto se ríe porque él también vio el programa, parece. Eran ciclos repetitivos, tanto los temblores, el hambre, las pestes. Esa profecía que a veces nosotros interpretamos en Mateo capítulo 24, muchos Sí. cristianos, de acontecimientos después y antes de la venida de Jesús, que está establecida en la palabra. Pero él no puede entender cosas espirituales, como yo decía, porque él no tiene revelación. No es cristiano. El hombre lo que estaba era haciendo una interpretación humana. Porque esos ciclos repetitivos, que podemos verlo como repetitivos, que los temblores siempre han existido, que el hambre siempre ha habido, que guerras también, rumores de guerra, la gente no entiende que las cosas que pasaron, las que están pasando y las que van a pasar, se conjugan en un mismo tiempo. Así es. ¿Qué significa eso? Que las profecías pueden establecer el mismo acontecimiento en toda la historia de la humanidad, y eso lo que denota es que nadie va a saber el día ni la hora cuando Él venga. Así es. Porque si fuera una diferencia tan marcada y específica fuera de las señales, entonces alguien podría establecer lo que ha pasado con muchas falsas doctrinas y enseñanzas que ha llevado a gente incluso a suicidarse, estableciendo fecha para la venida de Cristo. Como es un acontecimiento que ni los ángeles ni el mismo Jesús dice que lo sabe, tiene que ser un acontecimiento que esté dentro de la historia de manera cíclica, sin que el hombre pueda entender el momento preciso, aunque entienda que las señales están dadas para venir en cualquier momento. Porque, ¿qué dice Jesús? Yo vengo como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón? Sorpresa. Cuando usted no lo espera, Claro. cuando usted no tiene candado puesto en su casa, Así cuando usted es. se descuida, cuando usted menos está esperándolo. Así es. Y a eso es que se refiere. Claro, claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo porque realmente lo que Jesús quiere enfatizar bien, porque en Mateo 24 el contexto verdaderamente lo hacen las preguntas. Claro. Sí. Ellos dicen, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo que tú estás hablando, ojo, eso está demostrado históricamente de que esa profecía se cumplió porque Cristo murió en el año 30. Así es. Todos los historiadores, yo creo que hasta el más escéptico, sabe que Cristo fue un personaje histórico, Así que vivió, es. que vivió en el año menos 4. Sí, 04. Hay un Sí, error, sí. hay un error. Sí, porque hay un En problema. el calendario Sí, hay un en el error. calendario. Ajá, en el De calendario. Dionisio el Exiguo. Es, Ujú. wow, pero óyeme, yo estoy lleno de erudito aquí, Dios mío. Yo tengo que coger mi mascota y Sí, aprender. porque Dionisio fue el que estableció los cálculos y se Sí. equivocó porque se olvidó de la muerte de Herodes, o sea, el cálculo de la muerte de Herodes, que fue 7 años antes, y por lo tanto cometió un error estimado aproximadamente de 5 a 7 años de diferencia, y por eso nosotros creemos que vivimos en el año 2023, pero es posible que ya estemos en el 2028 27, o 27. Sí, sí, Exacto. Porque son 4 años Sí, de pero diferencia. es aproximado, no es exacto. Entonces fíjese, por ejemplo, que Cristo dijo eso en el año 30, pero en el año 70, que está demostrado históricamente, el templo fue destruido. Así es. Entonces, ellos le preguntan, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pero escucha la palabra, señales. Sí, y del fin del siglo. Cristo le está diciendo a ellos, evidentemente, que hasta que Él no llegue, por ejemplo, van a seguir pasando Exacto. terremotos, hambre y calamidades. La señal, por el amor a Dios, de que Cristo viene, es Cristo mismo. Porque Él dice, inmediatamente cuando pasen la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, se volverá en Así es. sangre. Y aparecerá la señal señal. del Hijo del Hombre. Así ¿Cuál es. es la señal del Hijo del Hombre? Cristo. El Hijo del Hombre. Claro. Por eso es que nadie sabe. Claro. Y la gente se pone, un terremoto en Turquía, viene Cristo. No. No se desespere. Es lo que Cristo está diciendo. Va a pasar eso todo el tiempo hasta que Él venga, porque Él es su propia señal. Así que, por favor, no seamos tan especulativos. Mejor, cuando usted vea que esos acontecimientos sucedan y se mantengan, ore por esas personas y alégrese de que el Señor puede venir en Y cualquier Dios lo momento. dice, velá. Así es.
Orar. Exactamente. Porque el día se acerca. Así Cuando es. vea que el árbol está cambiando, Ujú. es porque ya está cerca el día de la cosecha. Eso es señal. Señales. Claro. Ey. Eso es señal. Señales. Pero Claro. vienen a través de una palabra profética. Así Acuérdense es. que estamos en el tema visión, sueños y profecías. Es una palabra profética que se estableció ahí. Pero una profecía del mismo Mesías, de Jesús. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, porque ambos son pastores ya de larga data, muchísimos años. Mi pregunta es, hoy en día, ¿una persona puede tener un sueño de algo que pueda suceder en el futuro? O una persona, por ejemplo, a través de un sueño se le ha acercado a usted y le ha hablado luego. Pastor, me soñé con usted que esto y esto y esto, y sucede. O sea, me interesa eso porque ustedes dirigen distintas Grey. Entonces, puede ser que un miembro en un momento específico le diga alguna palabra profética a usted. O sea, quiero saber si a usted le ha pasado o si a usted le ha pasado. Bueno, en mi caso, ¿Sí? mi caso particular, bueno, ¿Le ha sí, pasado? sí, vamos a decir que sí. Ay, 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 ay. Vamos a decir que sí. Lo pensó. No, lo pensé porque no son cosas tan Extraordinario. extraordinarias, Sueños deslumbrantes, sencillos, sueños sí, sencillos. cosas Ah, pues usted sencillas. tenía- Son subjetivos. que Usted ha pueden- sido bendecido porque a mí me han contado sueños complicados. Ya, cosas sencillas. Otras que me han contado que son un poquito más extraordinarias, no las he visto cumplirse. Con sopita, con sopita. No las he visto cumplirse, vamos a decirlo así. Pero, por cierto, hoy mismo me contaron. ¿Le contaron un sueño? Alguien me detuvo. No, espérate, dame Alguien, yo iba en mi vehículo y alguien me detuvo y me contó un sueño. Me dijo, no voy a dar los detalles, pero me contó un sueño. Amén. Y no, yo creo que los sueños, que Dios habla a través de los sueños, Dios, porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Lo que pasa es que debemos separar un poquito lo que son los sueños y las emociones. Amén. Debemos Eso es separarlo. cierto. Los sueños son sueños. Mi pastor que falleció siempre decía en la congregación, hermanos, recuerden que los sueños son sueños. Eso no significa que Dios no nos hable a través de los sueños. Pero también tenemos que tener en cuenta que un sueño es un sueño. Que Dios nos habla a través de él o no nos habla a través de él son otras cosas. Pero no podemos pensar que cada vez que tenemos un sueño es que Dios nos está hablando. Y todo es Dios nos está Usted hablando. sabe que el mayor problema, sí, porque mucha gente dice Dios me dijo y Dios me dijo y muchas veces no es así. Y la Biblia habla de eso en las profecías y en ese tema de los sueños, porque Dios sabía que iba a haber todo eso más desarrollado en estos tiempos incluso que en otros. Ahora la gente busca mucho más la profecía, a veces los sueños, van donde personas buscando una adivinación a veces más que una interpretación. Y una adivinación porque la gente quiere saber el futuro, pero también la gente quiere saber cómo le va a ir y ya eso no es cosa de los creyentes. Porque cuando Dios tiene un propósito con uno, de manera especial, hasta habla con uno, se lo dice. Así Y es. muchas veces cuando alguien viene lo que hace es confirmar. A veces Dios puede usar a una persona, porque yo creo que hay profetas, yo creo que hay personas que pueden soñar con revelaciones que Dios le da y también tener visiones. Y en el caso mío personal, yo he tenido sueños que lo he visto cumplirse. Yo he tenido revelaciones de Dios que la he visto y la he podido entender. Ahora, yo no soy profeta ni me proclamo profeta, pero sí he visto a gente que profetiza y veo cosas que suceden. Así es. Entonces, a mí personas me han contado sueños y yo he visto los sueños cumplir y se me pasó algo no hace mucho tiempo. Aquí mismo en Excelencia tratamos un tema sobre los sueños y hablamos de los sueños y desarrollamos algunos puntos. Específicamente también hablamos mucho de la interpretación que carece en muchos lugares de interpretación y por eso vienen las especulaciones y vienen los errores y vienen los problemas. Tiene que haber intérprete, eso es igual que las lenguas, tiene que haber intérprete. Si en caso de que sea profecía, cuando alguien profetiza en lengua o habla algo, pues un intérprete. Cuando usted tiene sueños, tiene que haber un intérprete. Así es. Y la Biblia lo dice. Claro. Que tiene que haber interpretación. Y en el caso de Daniel, que nosotros citábamos, vemos que hay intérprete. En el caso de José, que no hemos mencionado, pero que era un gran intérprete de sueños, Sí. y que esa interpretación de sueños lo llevó a estar en el lugar donde estuvo, allí en Egipto, y a Así hacer es. las cosas que hizo. José, igual que Daniel, tenía ese don, que es un regalo de Dios, no es de todo el mundo. Entonces, la interpretación de sueños tiene una conjugación de revelación, de palabra de ciencia, de conocimiento teológico incluso, como decíamos. En el caso de Daniel, conocía las profecías que estaban ya escritas, lo que tú decías, Feliberto, hace un rato, hace un momento. Entonces, todo eso
lo podemos concatenar y ver entonces un resultado de revelación y de interpretación correcta. Por ejemplo, las profecías de Apocalipsis tienen corroboración en el libro de Daniel y no son contemporáneos. Claro que no. Nada contemporáneo, porque hay gente a veces que dice que Daniel escribió cosas después que acontecieron por lo exacto que es. Y no se dan cuenta que la exactitud tiene que ver con la ciencia que Dios le dio a Daniel, matemática de cálculo preciso. Los cálculos, cuando se establecen correctamente y la matemática, es en el mismo momento exacto que suceden. Así por eso es. él pudo calcular, Daniel, que después del regreso del cautiverio, iba a pasar una cantidad determinada de tiempo que iba a dar al traste con las semanas que Dios le dio en profecía, que un día era como un año, una semana 7 años. Así y es. la multiplicación de esto daba un número, que no era lo mismo que 7 años de lo ordinario que nosotros conocemos. Exacto. Claro. Entonces, Jesús viene exactamente cumpliendo eso después que se da el edicto para que el pueblo regrese. Entonces, Así es. son exactas. Entonces, la gente se queda así pasmado, el que lo estudia dice, ¿este hombre estuvo vivo en todo eso? No. Él no duró 490 años Claro o que no. 483, que es cuando sucede el acontecimiento. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tenía un don de interpretación con un cálculo científico dado en el mismo don de ciencia y de sabiduría que Dios lo da y de palabra de ciencia para conocer e interpretar eso. Entonces, en estos días, y lo decía, alguien, hace un tiempecito, alguien me llamó de un país fuera de aquí, de República Dominicana, con un sueño. Y ese sueño que ella tuvo, ella me lo contó, ella vio el video que hicimos aquí y tuvo la confianza de escribirme. Los hermanos que nos siguen saben que yo siempre estoy abierto en el WhatsApp y en las demás redes sociales para que todo aquel que quiera pues que yo le aclare cualquier cosa, siempre estoy abierto para eso. Y por eso le digo que comenten los videos, comenten este video, pregunten, no se queden con dudas, para eso estamos en la medida de lo posible y del conocimiento que Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros, Claro. para que podamos avanzar en el conocimiento. Y la profecía se cumplió con la interpretación, tanto que ella recibió como lo que pudimos nosotros ver a través de lo que ella nos contó. No voy a decir quién fue, porque sería antiético realmente, pero sucedió. Y fue unos acontecimientos que se dieron en Chile, antes del fuego que quemó allá muchísimas cosas. Y Wow. eso, y yo lo digo aquí públicamente sin mencionar a la persona, alguien me llamó, tuvo una revelación sobre ese punto, y después volvió y me escribió, todavía yo tengo los chats por ahí, y me escribió diciéndome que se había cumplido. Entonces, y todo lo que estaba sucediendo antes de que yo lo viera en las noticias. Entonces, todavía hay sueños que se dan y tienen Claro, interpretación. claro. Todavía hay intérpretes de sueños. Todavía existen las revelaciones y Dios habla a través de los sueños, porque eso es una forma que ahorita Johnny hablaba de las emociones, y los sueños hacen que nosotros podamos estar en un estado que no es el humano, el físico. Y donde está esa dimensión de Dios, no es esta física, y por eso es que Dios utiliza los sueños, porque es el estado más idóneo para recibir eso. Así es, así es. Es el estado donde tú estás fuera de emoción Así es. y donde tú puedes recibir y resistir. Y que no te quede duda. Y resistir esa presencia tan poderosa de Dios. Yo digo que Dios utiliza esos canales, hermanos, porque es para bien de nosotros. Así es. Porque no es lo mismo tú tener una experiencia personal, literal, con ese ser tan poderoso, tan extraordinario. No es lo mismo tú tener esa experiencia en la realidad, vamos a decirlo en este caso. No es que los sueños no sean realidad, sino en el caso literal. Y no es lo mismo. Es una realidad en otra En otra dimensión. No es lo mismo tú recibir la experiencia en esa dimensión que recibirla literalmente, porque tú no vas a resistir. Así es. Entonces, en esa dimensión donde tú no tienes ni siquiera el control de ti mismo, ni siquiera el control emocional, es donde Dios te puede llevar a donde Él quiere, mostrarte lo que Él quiera, y no va a pasar nada contigo. Sino que cuando tú salgas de esa dimensión, tú vas a salir con el conocimiento, con la plenitud que Dios quiere poner en ti, sin alterar nada de tu emoción, vamos a decirlo así, o nada físico tuyo. Pero corremos el riesgo, entiendo yo que eso es lo que Dios
protege de nosotros, vamos a decir, en este sentido, corremos el riesgo de tener una experiencia tan poderosa con ese ser, tan divino y poderoso, literalmente, de nosotros hasta fallecer. La Biblia dice que el que tiene una experiencia, pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Juan cayó como muerto. Claro. Como muerto. Y Daniel perdió la fuerza perdió y todo. cayó y tuvo el ángel que darle fuerza para que se levantara. Exactamente. Y es tan así, hermano. Por lo fuerte de la revelación. Lo fuerte de la revelación. Entonces, dice el libro de Isaías que cuando Isaías tuvo esa experiencia, él se declaró muerto. Se declaró muerto. Ay de mí que soy hombre muerto. Sí. Porque Sí. Isaías se autoanalizó también. Y entendió que en la condición que él estaba, humanamente, Se agarró, dijo, hey, no, ya me fui. me fui. Sí. Nadie puede ver a Dios, o sea, y en una visión. Y vuelvo y toco el punto del apóstol Pablo. No sé si en el cuerpo o en el espíritu. No lo sé. Hasta él perdió. No sabía. Él perdió la noción del tiempo y el espacio y todo. Claro, hasta Pablo perdió la noción, porque él, mira cómo él dice, esa revelación que él da. Yo no sé sin el cuerpo, sin No, el espíritu, no sé. Y hay un punto muy interesante en esa visión de Pablo, y es que Pablo, con toda esa capacidad que tenía y Sí. esa cercanía, no pudo describir lo No que puedo dio. describirlo. Sin embargo, hoy en día, nosotros tenemos hermanos con toda la voluntad del mundo, Con esa personas esa serias, esa facultad. sí, sí, con ese amor, que nos dan unos detalles de que Dios lo llevó al infierno, que hacen esto Sí. y que vio a X personas que lo llevaron al cielo, que hablaron con Dios y un sinnúmero Que de se cosas. sentaron con Abraham. Sí, sí, sí. Entonces, mira, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el caso de José y el caso de Daniel. Sí. Fíjense que hay mucha similitud en los dos cuando van a interpretar un sueño. Nunca se alaban ellos mismos. No. Siempre dicen, lo que Dios me mostrare, si Dios quiere, si Dios lo permite. Así que está hablando José. Así es. Él sabe que lo va a revelar, porque él ya era confiado en Dios y le está orando. Sin embargo, hoy en día, nosotros, en vez de traer a la persona hacia Dios, lo traemos hacia nosotros mismos. hacia Y que yo nosotros. soy el profeta. Sí. Y yo tengo un ministerio de milagro. No. Dios, cuando quiere, puede hacer algo. Puede, por ejemplo, revelarte algo en un momento determinado. Yo te lo digo porque, aunque yo, por ejemplo, mi postura es que hoy en día no hay profeta. Yo lo entiendo así. Pero a mí hay personas que se me han acercado y me han dicho cosas, por ejemplo, de un día anterior que se vivió en mi casa. Al otro día yo iba a la iglesia y una persona que no es la que está predicando, ven y jalame, varón, esto. Y sí, yo le he dicho sí. Y dice, ojo, se lo dije meses después. No vaya a ser cosa que esa persona vaya como a envanecerse, porque Sí. hay que cuidarlo también. Sí. Meses después yo me comuniqué con él y dije, varón, lo que usted me dijo tal día y tal día fue cierto, pero yo lo cuidé. Porque muchas veces Dios te puede dar una palabra en un momento para una persona y después tú crees ya que tú eres Jeremías y andás Mira, alabanciando. con ese punto, Feliberto, Dios da un detalle. Dios dice, en esto se conoce, en que se cumple la profecía. Así Y es. Jesús dice, por los frutos lo conoceréis. O sea, hay un punto para saber si es profeta el que me dice una revelación o me da una palabra profética, si se cumple o no se cumple. Ya tenemos que cerrar este tema de visión, sueños y profecía, pero yo sé que usted está contento y gozándose con este contenido. Hay un punto que tú decías, que es de Daniel y José. La similitud principal de ellos era la integridad. Ambos eran hombres íntegros. Y la mayoría de los hombres que Dios le da dones y revelaciones poderosas son hombres muy íntegros y muy humildes. Porque de lo contrario se envanecen y falsean las cosas. Sí. El orgullo y la soberbia en el poder hace daño. Sí. Y una muestra de eso es el enemigo de la salvación. Entonces, Dios en esa parte no se equivoca ni en ninguna. Y Él, a los hombres que le da grandes revelaciones, los tiene preparados para recibirla. Y si no están preparados, le envía un ángel para que los fortalezca. Así es. Pero son personas íntegras con hechos probables. Daniel no se contaminó desde el principio, lo dice la Biblia. Se mantenía, aun cuando había un edicto, un decreto, él seguía orando. Era íntegro y fiel a Dios. Sí. José no tomó la tentación, no defraudó a su amo, no desobedeció a Dios, no se vengó de una manera que exterminara a sus hermanos, que eso era lo que ellos querían hacer con él. Y podía. Entonces, cuando vemos eso, vemos integridad en ambos. Y vemos también la posición en la que Dios lo pone parecida a ambos. Como segundo
en los gobiernos donde estuvieron, en los Así tiempos es, diferentes. así es. Entonces, Dios nos está mostrando a nosotros a través de los sueños, a través de las revelaciones y de las visiones, que Él habla a nuestras vidas y que quiere bendecirnos. Y que Él es poderoso para hacer muchísimas cosas. Esto es excelencia. Yo creo que hoy se le ha hecho honor a esta plataforma. Este programa está exquisito. Yo creo que usted debe de compartirlo, que usted debe darle me gusta, que usted debe darle a la campanita, que usted debe de seguir y suscribirse si no lo ha hecho con esta plataforma. A las 10 de la noche, de lunes a sábado, usted tiene la oportunidad de sentarse a disfrutar de los excelentes enseñan, actualización espiritual, descodificando la palabra, apacentando conciencia. Pero sin número de segmento. Todos esos segmentos a través de aquí. Y por ahí vienen algunas cosas. Se están preparando unos invitados que usted se va a maravillar con los conocimientos, las revelaciones que Dios va a traer a este lugar. Es con el propósito de edificar sus vidas. Así que bendiciones para todos ustedes que nos ven a través de todas partes del mundo. Un abrazo fuerte desde aquí, desde República Dominicana, para Feliberto Vázquez, Amén. también Johnny Alejandro de Sena, Carlos Veloz y un servidor, Víctor Almanzar. Ha sido un placer compartir este día con ustedes. Mañana nos reencontramos a las 10 de la noche por su canal Excelencia Cristiana Televisión y este programa. Esto es Excelencia. Porque usted sabe qué, el día, Feliberto, Comienza con excelencia. comienza con excelencia Y termina con excelencia. Bendiciones.